Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de Cristo el Señor que viene esté con todos ustedes. Queridos hermanos, después de haber preparado nuestros corazones desde el comienzo de la Cuaresma, por medio de la penitencia, la oración y las obras de caridad, hoy nos congregamos para iniciar con toda la Iglesia la celebración del misterio pascual de nuestro Señor. Este sagrado misterio se realiza por su muerte y resurrección. Por ello, Jesús ingresó en Jerusalén, la ciudad santa. Nosotros, llenos de fe y con gran fervor, recordamos esta entrada triunfal, recordando los pasos de Jesús y siguiendo al Señor, que por la gracia que brota de su cruz, lleguemos a tener parte en su resurrección y en su vida. Oremos. Dios nuestro, aumenta la fe de cuantos esperamos en ti y escucha nuestras súplicas, para que quienes hoy llevamos estos ramos y los tenemos en nuestros hogares, en honor de Cristo victorioso, te presentemos el fruto de las buenas obras unidos a Él, que vive y reina por los siglos de los siglos. Santifica, Padre, con tu bendición estos ramos, para que cuantos seguimos con aclamaciones a Cristo Rey, podamos llegar con Él a la Jerusalén celestial, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a escuchar ahora el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Cuando se acercaron a Jerusalén y llegaron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos: vayan al pueblo que está enfrente, e inmediatamente encontrarán una asna atada junto a su cría. Desátenla y tráiganmelos. Y si alguien les dice algo, respondan: el Señor los necesita, y los va a devolver enseguida. Esto sucedió para que se cumpliera lo anunciado por el profeta: digan a la hija del Sión, mira a tu rey que viene hacia ti humilde montado sobre una asna, sobre la cría de un animal de carga. Los discípulos fueron e hicieron lo que Jesús les había mandado. Trajeron el asna y su cría, pusieron sus mantos sobre ellos y Jesús montó sobre él. Entonces la mayor parte de la gente comenzó a extender su mano sobre el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y los cubrían con ellas. Las multitudes que iban delante de Jesús y las que lo seguían gritaban: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió y preguntaba: ¿quién es este? Y la gente respondía: es un profeta de Nazaret en Galilea. Palabra del Señor. Queridos hermanos, imitemos a la muchedumbre que aclamó a Jesús y caminemos cantando y glorificando a Dios, unidos por el vínculo de la paz. Caminemos en paz en el nombre de Cristo. Ciudad bien
Dios Todopoderoso y Eterno, tú mostraste a los hombres el ejemplo de humildad de nuestro Salvador, que se encarnó y murió en la cruz. Concédenos recibir las enseñanzas de su pasión para poder participar un día de su gloriosa resurrección. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Vamos ahora, queridos hermanos, a meditar juntos la palabra del Señor en este Domingo de Ramos. Domingo que también es un domingo muy especial para todos y cada uno de nosotros, los cristianos, que al celebrar de un modo singular y particular también nuestra celebración eucarística, podamos unirnos juntos en la meditación de la palabra de Dios. Lectura del profeta Isaías. El mismo Señor me ha dado una lengua de discípulo, para que yo sepa reconfortar al fatigado con una palabra de aliento. Cada mañana Él despierta mi oído, para que yo escuche como un discípulo. El Señor abrió mi oído, y yo no me resistí, ni me volví atrás. Ofrecí mi espalda a los que me golpeaban, y mis mejillas a los que me arrancaban la barba. No retiré mi rostro cuando me ultrajaban y escupían, pero el Señor viene a mí en mi ayuda. Por eso no quedé confundido, por eso endurecí mi rostro como el pedernal, y sé muy bien que no seré defraudado. Palabra de Dios. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Los que me ven se burlan de mí, me hacen una mueca y mueven la cabeza diciendo: confío en el Señor, que Él me lo libre, que lo salve si lo quiere tanto. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Me rodeaba una jauría de perros, me saltaba una banda de malhechores. Taladran mis manos y mis pies, ya no puedo contar todos mis huesos. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Se reparten entre sí mi ropa y sortean mi túnica. Pero tú, Señor, no te quedes lejos. Tú que eres mi fuerza, ven pronto a socorrerme. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Yo anunciaré tu nombre a mis hermanos. Te alabaré en medio de la asamblea. Alábenlo los que temen al Señor, glorifíquenlo, descendientes de Jacob, témanlo, descendientes de Israel. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Filipos. Jesucristo, que era de condición divina, no consideró esta igualdad con Dios como algo que debía guardar celosamente. Al contrario, se anonadó a sí mismo, tomando la condición de servidor y haciéndose semejante a los hombres, y presentándose con aspecto humano, se humilló hasta aceptar por obediencia a la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó y le dio el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla, en el cielo, en la tierra y en los abismos, y toda lengua proclame para gloria de Dios Padre: Jesucristo es el Señor. Palabra de Dios. Cristo se humilló por nosotros, hasta aceptar por obediencia la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó y le dio el nombre que está sobre todo nombre. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Unos días antes de la fiesta de Pascua, los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo se reunieron en el palacio del sumo sacerdote, llamado Caifás,
y se pusieron de acuerdo para detener a Jesús con astucia y darle muerte. Pero decían: no lo hagamos durante la fiesta, para que no se produzca un tumulto en el pueblo. Entonces uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a ver a los sumos sacerdotes y les dijo: ¿cuánto me darán si se los entrego? Y resolvieron darle 30 monedas de plata. Desde ese momento, Judas buscaba una ocasión favorable para entregarlo. El primer día de los ácimos, los discípulos fueron a preguntar a Jesús: ¿dónde quieres que te preparemos la comida pascual? Él le respondió: vayan a la ciudad de la casa de tal persona y díganle: el maestro dice, se acerca mi hora y voy a celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Ellos hicieron como Jesús les había ordenado y prepararon la Pascua. Al atardecer estaba a la mesa con los 12, y mientras comía Jesús les dijo: les aseguro que uno de ustedes me entregará. Profundamente apenados, ellos empezaron a preguntarle uno por uno: ¿seré yo, Señor? Él le respondió: el que acaba de servirse de la misma fuente que yo, ese me va a entregar. El Hijo del Hombre se va, como está escrito de él. Pero hay de aquel que por medio del Hijo del Hombre será entregado. Más le valdría no haber nacido. Judas, el que lo iba a entregar, le preguntó: ¿seré yo, maestro? Tú lo has dicho, le respondió Jesús. Mientras comía, Jesús tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman, esto es mi cuerpo. Después de una copa dio gracias y se la entregó diciendo: beban todos de ella, porque esta es mi sangre, la sangre de la alianza que se derrama por muchos para la remisión de los pecados. Les aseguro que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Después del canto de los salmos, salieron hacia el monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: esta misma noche ustedes se van a escandalizar a causa de mí, porque dice la Escritura: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pero después que yo resucite, iré antes que ustedes a Galilea. Pedro, tomando la palabra, le dijo: aunque todos se escandalicen por tu causa, yo no me escandalizaré jamás. Jesús le respondió: te aseguro que esta misma noche, antes que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. Pedro le dijo: aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Cuando Jesús llegó con sus discípulos a una propiedad llamada Getsemaní, les dijo: quédense aquí mientras yo voy allí a orar. Y llevando con él a Pedro y a los 2 hijos del Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse. Entonces les dijo: mi alma siente una tristeza de muerte. Quédense aquí, velando conmigo. Y adelantándose un poco, cayó con el rostro en tierra, orando así: Padre mío, si es posible que pase lejos de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Después volvió junto a sus discípulos y los encontró durmiendo. Jesús dijo a Pedro: ¿es posible que no hayan podido quedarse despiertos conmigo ni siquiera 1 hora? Estén prevenidos y oren, para no caer en la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Se alejó por segunda vez y suplicó: Padre mío, si no puedes pasar este cáliz sin que yo lo beba, que se haga tu voluntad. Al regresar, los encontró otra vez durmiendo, porque sus ojos se cerraban de sueño. Nuevamente se alejó de ellos y oró por tercera vez:
repitiendo las mismas palabras. Luego volvió junto a sus discípulos y les dijo: ahora pueden dormir y descansar. Ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre va a ser entregado en mano de los pecadores. Levántense, vamos, ya se acerca el que me va a entregar. Jesús estaba hablando todavía cuando llegó Judas, uno de los 12, acompañados de una multitud con espadas y palos, enviada por los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo. El traidor le había dado esta señal: es aquel a quien voy a besar, deténganlo. Inmediatamente se acercó a Jesús diciéndole: salud, maestro, y lo besó. Jesús le dijo: amigo, cumple tu cometido. Entonces se abalanzaron sobre él y lo detuvieron. Uno de los que estaba con Jesús sacó su espada e hirió al servidor del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Jesús le dijo: guarda tu espada, porque el que a hierro mata, a hierro muere. ¿O piensas que no puedo recurrir a mi Padre? Él podría inmediatamente a mi disposición más de 12 legiones de ángeles. Pero entonces, ¿cómo se cumplirían las Escrituras según las cuales debe suceder esto? Y en ese momento Jesús dijo a la multitud: ¿soy acaso un bandido para que salgan a arrestarme con espadas y palos? Todos los días me sentaba a enseñar en el templo y ustedes no me detuvieron. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que escribieron los profetas. Entonces todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Los que habían arrestado a Jesús lo condujeron a la casa del sumo sacerdote Caifás, donde se habían reunido los escribas y los ancianos. Pedro lo siguió de lejos hasta el palacio del sumo sacerdote. Entró y se sentó con los servidores para ver cómo terminaba todo. Los sumos sacerdotes y todo el Sanedrín buscaban un falso testimonio contra Jesús para poder detenerlo y condenarlo a muerte. Pero no lo encontraron. A pesar de haberse presentado numerosos testigos falsos, finalmente se presentaron 2 que declararon: este hombre dijo: yo puedo destruir el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días. El sumo sacerdote, poniéndose de pie, dijo a Jesús: ¿no respondes nada? ¿Qué es lo que estos declaran contra ti? Pero Jesús callaba. El sumo sacerdote insistió: te conjuro por el Dios vivo a que me digas si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús le respondió: tú lo has dicho. Además, les aseguro que de ahora en adelante verán al Hijo del Hombre sentarse a la derecha del Todopoderoso y venir sobre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras y diciendo: has blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Ustedes acaban de oír la blasfemia. ¿Qué les parece? Ellos respondieron: merece la muerte. Luego lo escupieron en la cara y lo abofetearon. Otros lo golpeaban diciéndole: tú que eres el Mesías, profetiza, dinos quién te golpeó. Mientras tanto Pedro estaba sentado afuera, en el patio. Una sirvienta se acercó y le dijo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Pero él negó delante de todos diciendo: no sé lo que quieres decir. Al retirarse hacia la puerta, lo vio otra sirvienta y le dijo a los que estaban allí: este es uno de los que acompañaba a Jesús el Nazareno. Y nuevamente Pedro negó con juramento: yo no conozco a ese hombre. Un poco más tarde, los que estaban allí se acercaron a Pedro y le dijeron: seguro que tú también eres uno de ellos, hasta tu acento te traiciona. Entonces Pedro se puso a maldecir y a jurar que no conocía a ese hombre. Enseguida cantó el gallo, y Pedro recordó las palabras de Jesús. Le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo amargamente lloró.
Cuando amaneció, todos los sumos sacerdotes y ancianos del pueblo deliberaron sobre la muerte de hacer ejecutar a Jesús. Después de haberlo atado, lo llevaron ante Pilato, el gobernador, y se lo entregaron. Judas, el que lo entregó, viendo que Jesús había sido condenado, lleno de remordimiento devolvió las 30 monedas de plata a los sumos sacerdotes y a los ancianos, diciendo: he pecado, entregando sangre inocente. Ellos respondieron: ¿qué nos importa? Es asunto tuyo. Entonces él, arrojando las monedas en el templo, salió y se ahorcó. Los sumos sacerdotes, juntando el dinero, dijeron: no está permitido ponerlo en el tesoro, porque es precio de sangre. Después de liberar, compraron con él un campo llamado del Alfarero, para sepultar a los extranjeros. Por esta razón se lo llama hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo anunciado por el profeta Jeremías. Y ellos recogieron las 30 monedas de plata, cantidad en que fue tasado aquel a quien pusieron precio los israelitas. Con el dinero se compró el campo de alfarero, como el Señor me lo había ordenado. Jesús compareció ante el gobernador y éste le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Él le respondió: tú lo dices. Al ser acusado por los sumos sacerdotes y los ancianos, no respondió nada. Pilato le dijo: ¿no oyes todo lo que declaran contra ti? Jesús no respondió ninguna de sus preguntas, y esto dejó muy admirado al gobernador. En cada fiesta, el gobernador acostumbraba poner en libertad a un preso, a elección del pueblo. Había entonces un famoso llamado Jesús Barrabás. Pilato preguntó al pueblo que estaba reunido: ¿a quién quiere que pongan en libertad? ¿A Jesús Barrabás o a Jesús llamado el Mesías? Él sabía bien que lo habían entregado por envidia. Mientras estaba sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: no te mezcles en el asunto de ese justo, porque hoy por su causa tuve sueños que me hizo sufrir mucho. Mientras tanto, los sumos sacerdotes y los ancianos convencieron a la multitud que pidieran la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús. Tomando de nuevo la palabra, el gobernador les preguntó: ¿a cuál de los dos quieren que ponga en libertad? Ellos respondieron: a Barrabás. Pilato continuó: ¿y qué haré con Jesús llamado el Mesías? Todos respondieron: que sea crucificado. Él insistió: ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban cada vez más fuerte: que sea crucificado. Al ver que no se llegaba a nada, sino que aumentaba el tumulto, Pilato hizo traer agua y se lavó las manos delante de la multitud, diciendo: yo soy inocente de esta sangre, es asunto de ustedes. Y todo el pueblo respondió: que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces Pilato puso en libertad a Barrabás, y a Jesús, después de haberlo hecho azotar, lo entregó para que fuera crucificado. Los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron a toda la guardia alrededor de él. Entonces lo desvistieron y le pusieron un manto rojo. Luego tejieron una corona de espina y se la colocaron sobre la cabeza. Pusieron una caña en su mano derecha y doblando la rodilla delante de él se burlaban diciendo: «Salud, rey de los judíos», y escupiéndole, le quitaron la caña y con ella le golpeaban la cabeza. Después de haberse burlado de él, le quitaron el manto, le pusieron de nuevo sus vestiduras y lo llevaron a crucificar. Al salir, se encontraron con un hombre de Cirene, llamado Simón, y lo obligaron a llevar la cruz. Cuando llegaron al lugar llamado Gólgota, que significa lugar de cráneo, le dieron de beber vino con hiel. Él lo probó, pero no quiso tomarlo. Después de crucificarlo, los soldados sortearon sus vestiduras y se las repartieron, y sentándose allí, se quedaron para custodiarlo. Colocaron sobre su cabeza una inscripción con el motivo de su condena:
Este es Jesús, el Rey de los judíos. Al mismo tiempo fueron crucificados con él 2 bandidos, uno a su derecha y otro a su izquierda. Los que pasaban lo insultaban y moviendo la cabeza decían: tú que destruyes el templo y en 3 días lo devuelves a edificar, sálvate a ti mismo si eres el Hijo de Dios y baja de la cruz. De la misma manera, los sumos sacerdotes, junto con los escribas y los ancianos, se burlaban diciendo: ¿ha salvado a otros y no puede salvarse a sí mismo? Es Rey de Israel, que baje ahora de la cruz y creeremos en él. Ha confiado en Dios, que él lo libre ahora si lo ama, ya que él dijo: yo soy Hijo de Dios. También lo insultaban los bandidos crucificados con él. Después de mediodía hasta las 3 de la tarde, las tinieblas cubrieron toda la región. Hacia las 3 de la tarde Jesús exclamó en alta voz: Elí, Elí, lema sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los que se encontraban allí, al oírlo, dijeron: está llamando a Elías. Enseguida, uno de ellos corrió a tomar una esponja, la empapó en vinagre y poniéndola en la punta de una caña, le dio a beber. Pero los otros le decían: espera, veamos si Elías viene a salvarlo. Entonces Jesús, clamando otra vez con voz potente, entregó su espíritu. Ahí, desde nuestros hogares, en un momento de silencio y de recogimiento, si podemos ponernos de pie ante el misterio de la muerte de Jesús o ponernos de rodillas, lo hacemos. Inmediatamente el velo del templo se rasgó en 2, de arriba abajo. La tierra tembló, las rocas se partieron y las tumbas se abrieron. Muchos cuerpos de santos que habían muerto resucitaron y saliendo de las tumbas, después que Jesús resucitó, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a mucha gente. El centurión y los hombres que custodiaban a Jesús al ver el terremoto y todo lo que pasaba, se llenaron de miedo y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. Había allí muchas mujeres que miraban de lejos. Eran las mismas que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirlo. Entre ellas estaba María Magdalena, María la madre de Santiago y de José, y la madre de los hijos del Zebedeo. Al atardecer llegó un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también se había hecho discípulo de Jesús, y fue a ver a Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús. Pilato ordenó que se lo entregaran. Entonces José tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo depositó en un sepulcro nuevo que había hecho cavar en la roca. Después hizo rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro y se fue. María Magdalena y las otras María estaban sentadas frente al sepulcro. A la mañana siguiente, es decir, después del día de la preparación, los sumos sacerdotes y los fariseos se reunieron y presentaron ante Pilato pidiéndole: Señor, nosotros nos hemos acordado de que ese impostor, cuando aún vivía, dijo: a los 3 días resucitaré. Ordena que el sepulcro sea custodiado hasta el 3er día, no sea que sus discípulos roben el cuerpo y luego digan al pueblo: ha resucitado. Este último engaño sería el peor que el primero. Pilato le respondió: ahí tienen la guardia, vayan y aseguren la vigilancia como lo crean conveniente. Ellos fueron y aseguraron la vigilancia del sepulcro, y sellando la piedra y dejando allí a la guardia. Palabra del Señor. La meditación
de la palabra de este Domingo de Ramos es una invitación, especialmente, y he querido leerlo todo el Evangelio de la Pasión según San Mateo, aún en la extensión que tiene este Evangelio, tener también la oportunidad de llevar hasta cada uno de ustedes los distintos momentos, particularmente que son narrados en el Evangelio de la Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Y sobre todo, especialmente, la Pasión, quisiera decirles que es palabra de aliento. El relato de la última cena, momento en el que Jesús, al bendecir el pan y el vino, los refiere a sí mismo y a su propia entrega. Ellos serán y son para nosotros un signo de una nueva alianza entre Dios y los hombres. Una nueva época está a punto de empezar, pero pasará necesariamente por la muerte de Jesús. En este contexto, entendemos el anuncio de la traición de Judas y de las negaciones de Pedro. En ese contexto también, en la soledad del Monte de los Olivos, compartimos el temor ante la muerte que experimenta Jesús. Ese en el primer plano, que verdaderamente el Evangelio nos introduce. Y en el segundo plano de esta proclamación del Evangelio de la Pasión de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo, vemos también en la segunda parte que se cumple todo. Todo bien cumplido se va desarrollando de tal manera que ese guión por el cual ha sido trazado también, se ve la traición de Judas que se consuma con un beso. El valor inútil de Pedro, jugando a defender al maestro con una espada, se confirma en sus 3 negaciones. ¿Quién es el mayor traidor? El canto del gallo será un recordatorio para Pedro de su propia debilidad. El juicio marca el definitivo enfrentamiento de Jesús con las autoridades religiosas de Israel. Esa es la auténtica causa de la muerte de Jesús. El que ha pasado su vida pública hablando de Dios Padre y haciendo el bien es condenado como blasfemo. De algún modo, la condena de Jesús es una apuesta frente a Dios. Jesús muere en nombre de Dios. Y los que lo condenan lo hacen también en nombre de Dios. Queridos hermanos y hermanas, este Domingo de Ramos, especialmente de este año, se cumple en nosotros aquel refrán o aquella frase que hoy la procesión va por dentro. Todo se desarrolla en el ámbito por el cual también fue profetizado. Todo se lleva a cabo en el ámbito también de la forma en que el Hijo de Dios tenía que padecer. Y es importante ver también en el relato de la pasión del Señor cómo culmina con la muerte de Jesús. Para llegar ahí, Jesús ha sido juzgado injustamente y ha sido torturado por los servidores del poder que se aprovechan de su situación para abusar de los indefensos. Siempre el poder ha tenido lacayos a su servicio que le hacen el trabajo sucio. Nunca son los mismos los que condenan y los que torturan o clavan en la cruz o fusilan, nunca. A pesar de todo, Jesús muere creyendo en la esperanza, las últimas palabras que el evangelista pone en la boca del principio del Salmo que hoy se nos ha proclamado. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y haciendo una relectura de este tiempo en el que nosotros vivimos, podemos expresar con toda confianza que brote desde nuestro propio corazón y de nuestra experiencia ese abandono de Dios. Dios mío, ¿por qué nos has abandonado? ¿Por qué nos ha tocado vivir a nosotros esta experiencia con un dolor tan profundo? Y vienen a formularse preguntas existencialmente importantes, haciendo relectura de la situación en la que vivimos, haciendo relectura también de ese salmo donde el autor experimenta el dolor que todos estamos experimentando en este momento, especialmente el sufrimiento que todos experimentamos en este momento, el abandono de Dios en ese sufrimiento.
Pero al final, solo al final, se proclama la esperanza de Dios, que viene a salvar nuestras vidas y que nos da la fuerza a aquellos que creemos en Él, por la gracia con que a su vez nos da a cada uno de nosotros. Por eso yo quisiera decirles que a pesar de hoy dirigirme y poder celebrar la Eucaristía con ustedes de este modo tan particular, de una forma en que a lo mejor en nuestra experiencia de tantos años, yo a los míos, ustedes y cada uno de ustedes su propia experiencia, sin duda veamos una clave de relectura de nuestra vida en clave del Evangelio. En esa clave que también a nosotros nos ayuda a poder expresar cuáles eran los sentimientos de Jesús en los últimos momentos de su vida terrena. ¿Cuáles son nuestros sentimientos en este momento, particularmente? No podemos nosotros dejarnos vencer. No podemos nosotros pensar y caer en esos falsos derrotismos, sino que la pasión del Señor sea una palabra de aliento para cada uno de nosotros. Por eso, queridos hermanos, al celebrar especialmente en este día, Domingo de Ramos del año 2020, tendremos nosotros la cierta experiencia esperanzada, una cierta experiencia desde nuestra fe, de una fe que también a nosotros nos ayuda a poder descubrir esa esperanza que se esconde en cada una de esas situaciones de dolor, esas situaciones de desesperanza, de sufrimiento y abandono, ahí encontrar y poder encontrar también esa esperanza cierta que aunque la procesión vaya por dentro, nosotros sabemos que por la experiencia de nuestra propia fe, la pasión de Cristo es palabra de aliento. Por eso la celebración de la Semana Santa ha sido para nosotros los abatidos por la vida, por la cruz siempre, presente en ella esa palabra de aliento de Jesús. Experimentemos desde nuestra propia experiencia, que seguramente cada uno de nosotros se hará esas preguntas. ¿Qué nos tocará después de esto? Palabras de aliento. Tener palabras de aliento también que Dios está con nosotros y que está en nuestro mundo, pero que también hay un lugar en este momento especialmente para la esperanza. Aunque hayamos celebrado en muchas ocasiones mucha Semana Santa, nos sigue haciendo falta hacer memoria de Jesús de Nazaret para no desesperarnos frente a un mundo donde la muerte en todas sus formas sigue siendo y estando presente. Por más que nos cueste verlo, al Dios de la vida, hoy triunfa sobre la muerte. Queridos hermanos, esta es nuestra fe. Esta es la fe que también nosotros tenemos que aprender a experimentar en nuestra práctica. La pasión del Señor, ¿qué es para mí? La pasión del Señor es una palabra de aliento. La pasión del Señor para mí es esperanza en la desilusión. La pasión del Señor para mí es sobre todo, especialmente en mi sufrimiento y en mi dolor, una palabra de confianza, una palabra de aliento. Por eso, decía San Pablo en la segunda lectura que se nos ha proclamado, aquel que siendo de condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se despojó de su rango, tomando la condición de esclavo, para que al modo, dice muy claramente, y le dio el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra y en los abismos, y toda lengua proclame para gloria de Dios Padre, Jesucristo es el Señor. Yo quisiera invitarlos, no extendiéndome más, después de haber leído las lecturas, es sobre todo invitarlos que Jesús es el Señor. Esa es la mayor palabra de aliento que se nos puede anunciar en este día domingo. Es Jesús el Señor. Y siendo Jesús es el Señor, esa es mi fe, por la cual también me alegro de profesar y que en medio de mi desaliento, de mi desesperanza,
de mis temores, de mis miedos, de mis sufrimientos, no experimente yo no el abandono de Dios, sino experimente la confianza verdaderamente en Dios nuestro Padre, que entregó a su propio Hijo para que muriera por nosotros en la cruz y nos redimiera de todas las ataduras del pecado. Que María nuestra Madre nos acompañe, que ella nos dé la gracia siempre de poder también nosotros descubrir a su Hijo Jesús, que siendo obediente ante la muerte y muerte de cruz, Dios lo exaltó y le dio el nombre que está sobre todo nombre. Vamos ahora juntos a profesar nuestra fe en este día domingo de Ramos en la Pasión del Señor, diciendo juntos el credo. Creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. En este domingo de Ramos, dirijamos nuestra oración a Dios confiado en su amor. Oremos por la Iglesia en todo el mundo, para que, conducida por el Papa Francisco y nuestro arzobispo Celestino y sus obispos auxiliares, sean siempre testigos de la resurrección y de la vida, roguemos al Señor. Roguemos al Señor por nuestra patria, Chile, por tantos países también que sufren. Pidamos para que el Señor nos conceda también la docilidad en estos momentos de dificultad, nos conceda la paz necesaria y ante todo podamos ser obedientes y podamos discernir lo que también es bueno para todos nosotros. Roguemos al Señor. Por el mundo entero, para que en las relaciones entre los pueblos se promuevan los valores de la verdad, la justicia y la solidaridad, roguemos al Señor. Por todos y cada uno de ustedes, hermanos, que reunidos desde sus hogares, desde los lugares donde se encuentren, para que la fe en Jesucristo, muerto y resucitado, sea el motivo de su alegría y de su compromiso, roguemos al Señor. Por las vocaciones sacerdotales y religiosas, para que el amor a Cristo siga suscitando la entrega generosa de nuestros jóvenes a la causa del Evangelio, roguemos al Señor. Roguemos al Señor también por todos nuestros hermanos enfermos, por todos aquellos que padecen en cada uno de los hogares, por los enfermos de nuestra comunidad, por los enfermos que se encomiendan a nuestras oraciones. Roguemos al Señor. Roguemos de manera especial también por todo el personal médico y sanitario que en estos días se ha visto también envuelto en tantos trabajos, para que a través de su servicio puedan redescubrir en el servicio al más necesitado y en el enfermo la gracia de Cristo sufriente, en el dolor, en la soledad y el cansancio. Roguemos al Señor. Ahora cada uno de ustedes, hermanos, desde sus hogares pueda también unirse a esta celebración presentando sus peticiones. Señor, de quien procede todo bien, te dirigimos nuestras oraciones en la certeza de tu respuesta a nuestras necesidades. A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos.
llevando al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este santo sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Por la pasión de tu Hijo unigénito, danos, Señor, tu perdón, y aunque no lo merecen nuestras obras, haz que lo recibamos de tu misericordia, por este único sacrificio, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Él, que era inocente, quiso padecer por los pecadores y fue condenado injustamente para salvar a los culpables. Al morir, borró nuestros pecados y al resucitar nos obtuvo la salvación. Por eso, con todos los ángeles te alabamos, diciendo con alegría: Santo es el Señor, Dios del universo, llenos está el cielo y la tierra de su gloria. Hosana, Hosana, Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dándote gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz,
Dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza, nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, con los apóstoles y los mártires, San Bruno nuestro patrono, Santo Domingo de Guzmán, San Alberto Hurtado y Santa Teresita de los Andes, San Juan Pablo II y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro arzobispo Celestino y sus obispos auxiliares, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, Pascuala Díaz en su aniversario, Héctor Díaz Olate, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Dirijámonos, queridos hermanos, con confianza a nuestro buen Padre Dios. Como decía en la homilía, aún en nuestras realidades y experiencias que particularmente, personalmente, familiarmente podemos estar pasando, aún en medio de esa experiencia del dolor, de un sufrimiento, de experimentar incluso el abandono de Dios en muchas circunstancias, al ver esta situación que a veces nos embarga, dirijámonos con confianza a nuestro buen Padre Dios, con esa fe, la fe de los hijos, la fe de aquellos que ante su buen Padre Dios también claman a Él, pidiéndole su ayuda. Y un padre atiende las súplicas de un hijo. Así también nosotros dirijámonos a Él con la oración de los hijos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal.
Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Ahí, queridos hermanos, donde todos nos encontramos unidos a esta celebración, compartamos ahora un gesto de comunión fraterna. Hermanas y hermanos, este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos ustedes, los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Resuenan las palabras de nuestro arzobispo, don Celestino, un domingo en que iniciábamos toda esta realidad de poder transmitir las Eucaristías a través de los distintos medios, de los que fueran posibles, porque en muchas ocasiones, a lo mejor en muchas parroquias no están los medios, pero se hace lo que se puede. Se trata de encerrar el misterio de la experiencia, especialmente de la fe de cada uno de nosotros.
Como les decía, resuenan esas palabras de nuestro arzobispo cuando decía: hoy nuestras casas son más templo de Dios. Hoy nuestras casas se convierten en esa casa de Dios. Y experiencia, sobre todo, ahora que estaba purificando, resonaba esa experiencia de nuestro arzobispo, ¿no? Que nos invitaba a nosotros a saber que también nuestras casas hoy son más templo. Que no vivimos en la lejanía, ni en la distracción, ni en la fracción, ni en la división, sino que unificados en la misma realidad, porque aún incluso en esta realidad uno se da cuenta que puede llegar a tantos hermanos que no pudiéndolo hacer pueden llegar. Qué experiencia, sobre todo tan hermosa, descubrir hoy en este Domingo de Ramos también, y haciendo eco en las palabras de nuestro arzobispo, que nuestras casas son más casa de Dios y más templo de Dios. Vamos a unirnos espiritualmente con la comunión espiritual a todos ustedes, hermanos, que no pueden o no en este momento no reciben el cuerpo de Cristo. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo. Sangre de Cristo, agua del costado de Cristo, pasión de Cristo, oh buen Jesús, y dentro de tus llagas, no permitas que me aparte del enemigo, defiéndeme en la hora de mi muerte, y mándame ir a ti, para con tus santos te alaben por los siglos de los siglos. Amén. Pasión de Cristo, confórtame, oh buen Jesús, y dentro de tus llagas, no permitas que me aparte del enemigo, defiéndeme en la hora de mi muerte, y mándame ir a ti, para con tus santos te alaben por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Alimentados con tus sagrados dones te pedimos, Padre, que así como por la muerte de tu Hijo nos haces esperar lo que creemos, por su resurrección lleguemos a la gloria que anhelamos. Por Jesucristo nuestro Señor. Agradecerle a todos ustedes, hermanos, que atendiendo el llamado también de poner los ramos en cada uno de nuestros hogares, en nuestras casas,
también un signo de que nuestra iglesia está viva aún en medio del aislamiento en que estamos viviendo. Esa iglesia que es en cada uno de sus hogares viva y que se está haciendo cada día más vital esa experiencia de fe en cada uno de sus hogares. Muchas gracias de verdad por la acogida que tuvo esta iniciativa, que también fue una acogida que cada uno de ustedes también desde sus hogares en esta celebración se han unido de manera muy particular. Por eso les agradezco también y agradezco a todos ustedes, hermanos, que en este tiempo de la Semana Santa también podamos expresar esa cercanía y esa presencia de Cristo a través de cada uno de los gestos externos que tengamos para poder anunciar y comunicar nuestra fe en Jesucristo nuestro Señor y por el tiempo que nos hemos preparado para vivir este tiempo de la Cuaresma e iniciar el tiempo de la Semana Santa. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellos la luz perpetua, que el alma de nuestra hermana Pascuala Díaz y Héctor Díaz Olate, por la misericordia de Dios, descansen en paz. La celebración eucarística, como continuaremos llevándola a cabo, serán a las 11 de la mañana, el lunes, el martes y el miércoles. El jueves tendremos la celebración a las 20 horas, la celebración de la institución de la Eucaristía y el mandamiento del amor fraterno. Después de la Eucaristía tendremos un momento de adoración y de participación comunitaria en nuestra oración. De igual forma, en ese momento también pueden expresar sus peticiones en la transmisión que se está realizando. A un ladito dice comentarios y ahí pueden ir dejando sus peticiones y los estaremos realizando y presentando en nuestra oración del día jueves. Para esa invitación del día jueves yo les hago a ustedes, hermanos, que expresemos otro signo. ¿Y qué signo puede ser el del día jueves? Bueno, encender una vela. Poner una vela en la entrada de nuestra casa, ponerla en ese oratorio, en ese lugar que durante estos días hemos venido teniendo especialmente la oración. Pero yo les invito a que esa vela también tenga un rostro del que sufre, un rostro de las personas que están padeciendo esta enfermedad, un rostro del personal médico, sanitario, para que en ese momento de oración también esa luz ilumine esta realidad por la cual también le estamos pidiendo al Señor. De igual forma, a través de la semana les iré recordando para que también podamos tener ese gesto externo, como ha sido también el de poner un ramo en las puertas de nuestras casas. Nos disponemos a recibir la bendición solemne. Los que puedan, ahí donde se encuentren, arrodillarse, lo hacen. Los que no, inclinan su cabeza. El Señor esté con ustedes. Dios Padre misericordioso, que nos dejó el testimonio de su amor en la pasión de su Hijo unigénito, les conceda el don admirable de su bendición para el servicio de Dios y de los hombres. Amén. Ya que creen que por la muerte temporal de Jesús, su Hijo, fueron elegidos de la muerte eterna, liberados de la muerte eterna, les dé recompensa para la vida futura. Amén. Y siguiendo sus ejemplos de humildad, merezcan participar de su resurrección. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Hermanos, hemos terminado nuestra celebración en este día domingo de Ramos. A ir de nuestros hogares, bendigamos y unamos verdaderamente en el amor de iglesia que somos todos. Podemos quedar en la paz del Señor. Nos encomendamos a nuestra Madre, la Santísima Virgen María. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Ave María Purísima, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.